Buenos días. El día de hoy en la conferencia matutina se destacaron varios temas. Uno de ellos es que se va a hacer la contramañanera o ya se está haciendo la contramañanera. Es decir, algunos legisladores y dirigentes del Partido Acción Nacional dan a conocer que inician prácticamente es una campaña en contra de las conferencias matutinas, que por cierto ya van alrededor de 650 conferencias que el presidente da en las mañanas. Pero esta contramañanera inició como la derecha, con mentiras, porque por ejemplo el día de ayer decían ellos que en el presupuesto para el programa del seguro médico siglo XXI hay 0 pesos. Y el presidente aclaró, muy bien aclarado, que pues eso es una falsedad, porque de acuerdo a la modificación que se hizo en este gobierno democrático y popular al artículo 4 constitucional, donde se eleva a rango constitucional el derecho a la pensión para los adultos mayores, el derecho al apoyo a los niños con discapacidad, el derecho a la salud en términos generales, y además el presidente dijo que hay un artículo incluso transitorio en la Constitución, mediante el cual los recursos que el Estado mexicano destine a estos programas no pueden ir a la baja, sino deben ir hacia arriba, año con año. Y por cierto, en contra de estas modificaciones para que tengan estos apoyos los adultos mayores, los niños con discapacidad y en general los mexicanos que tengamos el derecho a la salud, los diputados del Partido Acción Nacional votaron en contra, siempre en contra de los avances a favor del pueblo, ellos, y siempre a favor de los privilegios para una minoría. Entonces, esta contramañanera pues inició con el pie de la derecha conservadora. Y no podía ser de otra manera, porque estamos inmersos en una lucha ideológica muy intensa, donde cada quien toma partido, y entonces si hay una mañanera que representa el bien, pues hay una contramañanera que representa el mal. Si hay una mañanera que trata de exaltar los mejores valores de los seres humanos, hay una contramañanera donde se trata de resaltar el odio, la mentira, la hipocresía, etc. Pero aquí cada mexicano decide conscientemente de qué lado se pone. En este tenor, también, como hemos observado, el grueso de los medios de comunicación convencionales, pues están a favor de seguir conservando los privilegios, porque los dueños de la mayor parte de estos medios de comunicación, pues también son grupos, personas, algunas que pertenecen a la oligarquía nacional, a los que disfrutaron de tantos privilegios en el periodo neoliberal y están muy molestos con las políticas del presidente de la República y le están metiendo todos los recursos que puedan, incluso también algunas de estas organizaciones, como las de Claudio X González o el artículo 19, recibiendo dinero directamente de la embajada norteamericana. Pero así es la lucha. En ese tenor también hay que decir, el presidente en la mañana recordó que ante la manipulación mediática que se dio en relación a levantamientos, sublevaciones o manifestaciones de cubanos en contra de su gobierno, de Cuba, entonces dice el presidente que los medios de comunicación chayoteros a nivel internacional no le dan el mismo tratamiento mediático a lo de Cuba, donde salió una gran movilización del pueblo cubano a defender los logros de su revolución, a, por ejemplo, lo que pasa en Haití, donde asesinaron al presidente de Haití, según se sabe hasta hoy mercenarios colombianos, y seguramente el dinero pues vendrá de algún país intervencionista. Entonces ese es un acontecimiento muy lamentable que atenta contra la democracia en América Latina y sin embargo los medios de comunicación internacionales también ocultan, minimizan o pasan o tratan de hacer pasar por desapercibido una noticia que atenta contra la democracia, no nada más en Haití, sino en América Latina y en todo el mundo. O las grandes movilizaciones que se dan en Colombia precisamente en contra de un gobierno que se ha excedido en el uso de la fuerza
la represión, los desaparecidos, los encarcelados de colombianos, porque están en contra de las medidas de ese gobierno que ha utilizado la represión contra el pueblo colombiano de manera sistemática y permanente. A eso parece que no existe y no le dan relevancia los medios de comunicación internacionales porque, repetimos, la mayor parte de ellos sus dueños son miembros de las oligarquías nacionales o de la oligarquía internacional. Entonces ahí también hay, como que dijo el presidente, no se da el mismo tratamiento mediático, como en México pasa también. No es el mismo tratamiento mediático a las noticias, a la información que da el presidente, a las exageraciones, deformaciones y fake news que se dan en contra de nuestro presidente. En ese tenor, dice el presidente que esta contramañanera pues seguramente va a ser efímera, porque un intento similar lo hicieron cuando él fue jefe de gobierno de la Ciudad de México y él daba sus conferencias en la mañana, y hubo un momento que los mismos que hoy hacen la contramañanera también iniciaron a dar sus conferencias de prensa para contraponerse a la información que plasmaba el licenciado López Obrador. Pero duró poco, fue efímero, algo parecido como lo que pasó con Frena. O sea, ¿por qué? Porque ahí no hay convicción. En Frena, por ejemplo, como lo ha dicho el presidente, pues los dirigentes tienen que quedarse a dormir con las personas a las que ellos encabezan y exaltan a que se vayan al Zócalo a dormir, y no lo hacen. ¿Por qué? Porque lo único que quieren es, a través igual de las fake news, pues desacreditar a un gobierno que ahora sí, después de varias décadas, representa los legítimos intereses de nuestro pueblo. Pero como lo hemos visto en las mañanas y a través de los medios de comunicación, todo esto se inscribe en acciones políticas. O sea, si se quiere transformar al país o se quieren conservar los privilegios de unos cuantos, pues se tiene que hacer una actividad política. Y el presidente de la República en este tema dijo que de las definiciones que a él más le gustan o se identifica sobre política, la definición de política, dice él, creo que política es hacer historia, a contraposición con aquellos pensadores que dicen que no hay que politizar la historia. No, pues están muy equivocados. La historia está llena de acciones políticas, por como la queramos ver. Y para hacer énfasis en esto, me gustaría leerles una parte de un texto que escribió el licenciado López Obrador en su libro que tituló No decide Dios a la esperanza, que dio a conocer en octubre del año 2012, después del fraude electoral de ese año. Dice el licenciado López Obrador, como hemos sostenido, la crisis actual, o sea, del periodo neoliberal, se debe no solo a la falta de bienes materiales, sino también a la pérdida de valores. De ahí que sea indispensable auspiciar una nueva corriente del pensamiento para promover un paradigma moral de amor a la familia, al prójimo, a la naturaleza y al país. Fíjense qué palabras, de un gran político, pero que no utiliza la política para beneficio particular o de una minoría que se enriqueció a costa del sudor y de las lágrimas de nuestro pueblo. Son palabras de amor, son la moral, es una nueva corriente del pensamiento apartada totalmente del molde neoliberal. Y también el presidente escribió lo siguiente, a partir de la reserva moral y cultural que todavía existe en las familias y en las comunidades de México profundo, y apoyados en la inmensa bondad de nuestro pueblo, debemos emprender la tarea de exaltar y promover valores individuales y colectivos. Es urgente revertir el actual predominio del individualismo por sobre los principios que alientan el bien en pro de los demás. Tan solo en este párrafo, cuántas palabras de amor, de bondad, de lo mejor de los seres humanos, que es lo que le preocupa al presidente de la República, que todos los mexicanos recobremos esos valores del México profundo. También dice, sé que este es un tema muy polémico, pero creo que si la generación, sé que este es un tema muy polémico, pero creo que si la regeneración moral no se pone en el centro de la discusión y del debate, no iremos al fondo del problema.
Debemos de convencer de la necesidad de impulsar cambios éticos para transformar a México. Solo así podremos hacer frente a la mancha negra del individualismo, de la codicia y del odio, que todas estas cosas es lo que seguramente promueve la contramañanera. Todo esto que nos ha llevado a la degradación progresiva como sociedad y como nación. Y finalmente él dice lo siguiente: quien piensa que este tema no corresponde a la política, olvidan que la meta última de la política es lograr el amor y hacer el bien, porque en ello radica la verdadera felicidad. Es decir, hacer acciones políticas que vayan orientadas a lograr la mayor felicidad de nuestro pueblo y por otro lado a lograr la soberanía y la plena independencia de nuestra patria. Pues ese es el pensamiento del presidente. Ya veremos las siguientes fake news de la contramañanera. Por hoy te pedimos que si estás de acuerdo con lo que comentamos, o bueno, si también discrepas, nos des tus comentarios a través de Facebook